En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Durante este tiempo de Pascua hemos estado meditando y reflexionando que Jesús ha resucitado, que Jesús está vivo, que Jesús está en medio de nosotros. Y como culmen de ese tiempo de Pascua está la venida del Espíritu Santo, o sea, el Pentecostés sobre los apóstoles. Jesús, antes de subir al cielo, les dio algunas instrucciones a sus discípulos. Nos narra los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 3 al 5. Y nos dice de esta manera: y después de muerto, se les presentó en personas, dándoles así claras pruebas de que estaba vivo. Durante 40 días se dejó ver por ellos, y les estuvo hablando del reino de Dios. Cuando todavía estaba con los apóstoles, Jesús les advirtió que no debían de alejarse de Jerusalén, y les dijo: esperen a que se cumpla la promesa de mi Padre, de la cual yo les hablé. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dos cositas que quiero recalcar de este texto. Nos dice la palabra de Dios que durante 40 días Jesús se dejó ver por ellos y les dio numerosas pruebas de que Él estaba vivo, que Él había resucitado y que Él había vencido a la muerte. 2. Que no se alejaran de Jerusalén hasta recibir la promesa del Padre. ¿Y en qué consistía esa promesa del Padre? En que ellos iban a ser bautizados con el Espíritu Santo. Los apóstoles obedecieron fielmente a Jesús. Bajaron a Jerusalén y ahí se reunieron en oración para esperar el momento tan grande de la efusión del Espíritu Santo. Cuando llegó el tiempo de las Escrituras, nos narra los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1 al 4. Cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. De repente, un gran ruido que venía del cielo, como de un viento fuerte, resonó en toda la casa donde ellos estaban. Y se les aparecieron lenguas como de fuego, repartidas sobre cada uno de ellos. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les hacía hablar. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué hermoso es meditar este texto, ¿va? Dice la palabra de Dios que se les aparecieron unas lenguas como de fuego y se repartieron sobre cada uno de ellos. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo. En ese momento, cada uno de los apóstoles se convirtieron en misioneros de Jesús. Cada uno de los apóstoles se convirtieron en evangelizadores. Comenzaron a dar testimonio que Jesús ha resucitado. O sea, que la vida de cada uno de ellos se transformó totalmente. Antes de recibir el Espíritu Santo, nos cuenta el evangelista San Juan en su capítulo 20, versículo 19 al 4, que eran hombres tímidos, miedosos. Por eso es que tenían las puertas cerradas. Yo me imagino que hasta con doble llave y con trancas, ¿va?
Dice la palabra de Dios, por miedo a los judíos. Pero después de que ellos recibieron el Espíritu Santo, se convirtieron en hombres y mujeres valientes, atrevidos. ¿Por qué? Porque ellos ya tenían el poder del Espíritu Santo. O sea, que la persona que piensa que tiene el Espíritu Santo no puede callar. No puede dejar de dar testimonio que Jesús ha resucitado. Mis amados hermanos, cada uno de nosotros los católicos, al recibir el sacramento de la confirmación, recibimos nuestro propio Pentecostés. O sea, se nos dio el Espíritu Santo. La pregunta que te quiero hacer en este momento es, ¿crees que tienes el Espíritu Santo en tu vida? ¿O eres de esas personas que aún lo desconoces? ¿O eres de esas personas que ni siquiera saben que existe Espíritu Santo? En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 1 al 2, nos narra lo siguiente. Dice que San Pablo llegó a Éfeso y encontró a unos discípulos que ya habían abrazado la fe. ¿Qué significa eso? Que ya habían abrazado la fe, o sea, ya habían creído en Jesús. Ya estaban trabajando en la iglesia, ¿verdad? Y entonces San Pablo les dice, ya recibieron ustedes el Espíritu Santo al abrazar la fe. Y nos cuenta la palabra de Dios que ellos se quedaron viendo las caras, ¿va? Y decía, pero si nosotros ni siquiera sabemos que existe el Espíritu Santo. Así está sucediendo hoy en la iglesia. Hay mucha gente que anda para arriba y para abajo haciendo un montón de cosas en la iglesia, pero no conocen al Espíritu Santo. Solo se han conformado con un cristianismo de puro cumplimiento nada más. Pero les falta el Espíritu Santo. Así están un montón de católicos hoy, encerrados en las casas, con doble llave hasta con trancas, ¿va? ¿Y saben cuál es lo más triste, mis amados hermanos? Es que ya se acomodaron todos. ¿Quién los saca de ahí, verdad? Ya no quieren ir a misa, ya no quieren ir a la comunidad, ya no quieren ir a la hora santa, ya no quieren nada. Por miedo, dizque la pandemia. Mis amados hermanos, necesitamos urgentemente un nuevo Pentecostés hoy en nuestra iglesia, que nos impulse a todos los cristianos a dar un testimonio ungido, valiente y con poder para romper el miedo, para romper el temor, para romper la desconfianza, para poder empezar a hablar de Jesús, para poder evangelizar, para poder dar testimonio de Jesús hoy en día en nuestra iglesia, en nuestra parroquia. El Papa Pablo VI escribió un párrafo sobre el Espíritu Santo que viene a nuestro tiempo ahorita. Y dice así, que el pueblo cristiano, el pueblo creyente, tenga esta presencia del Espíritu de Dios en medio de nosotros. Una percepción, un culto, una alegría superior. Debe ser una renovación, debe rejuvenecer al mundo, debe reabrir los labios cerrados a la oración, abrirlos al canto, a la alegría, al himno, al testimonio. Hoy o se vive con devoción profética, con alegría, con energía, la propia fe, o se pierde todo. Hermanos, cabal lo que estamos viviendo. Qué tristeza.
Eso es precisamente lo que necesitamos. Por eso dice el Papa, o se vive con devoción profética, con energía, con alegría, la propia fe, o se pierde todo. Mis amados hermanos, que el Padre que está en el cielo derrame su Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros, porque lo necesitamos. Que en este Pentecostés de este año, nosotros nos preparemos para que Dios nuestro Padre haga el milagro en nosotros, para que nos regale su Santo Espíritu y empezar ya a evangelizar y empezar a dar testimonio de Jesús. Que la gente vea que nosotros tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida. Alabado sea Jesucristo.